bueno, saludo con mucho gusto a todas las personas que nos ven y que sintonizan regeneración.com.mx. Para mí es un gusto saludarlas, saludarlos, pero también agradecer este espacio que abre Regeneración para paradigmas de la igualdad y sobre todo, bueno, a quien dirige este espacio desde hace muchos años, el licenciado Raúl Castellanos, que en este momento se está convirtiendo en un aliado de la igualdad. Gracias por creer en este concepto, porque mucho se habla en Oaxaca de las desigualdades, de la pobreza, de los retos, pero bueno, para construir la igualdad, bueno, vamos a entrevistar en este programa a una serie de personas que desde sus áreas, desde el trabajo, de investigación, de activismo social, abonan a construir la tan anhelada igualdad. Y para iniciar este programa vamos a empezar con una mujer extraordinaria que aparte es oaxaqueña y que nos está saludando desde la ciudad de Puebla. Y antes de presentar a nuestra invitada de honor de Paradigmas de la Igualdad, quiero dejar al público un pequeño breve dato sobre la igualdad. Mucho hablamos de las mujeres, de la igualdad de las mujeres, pero no sé si hemos pensado en la gran cantidad de mujeres afros que viven en nuestro estado. En estos recientes días fue el Día de las Mujeres Afrocaribeñas, afromexicanas en nuestro caso, y en nuestro territorio viven más de 102,000 mujeres afromexicanas, aunque desafortunadamente a veces no son tan visibles. Bueno, dejo este dato para que reflexionemos, tratemos de visibilizarlas y de incorporarlas con plena igualdad a todas las áreas de la vida. Y bueno, ahora sin más preámbulo, presento a nuestra invitada, a la doctora Elba Rivera Gómez. Ella es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, pero también quiero contar que la doctora estuvo estudiando la licenciatura ni más ni menos que en Moscú. Ella tuvo que emigrar muy joven de esta tierra oaxaqueña, pero ha regresado a nuestro país y también ha emprendido muchas cosas en Oaxaca para hablar sobre todo desde la categoría de género. Ha estudiado muchísimas cosas sobre también los sistemas normativos indígenas y las mujeres, ha documentado pues una gran parte de la historia de esta lucha de los derechos de las mujeres. Bienvenida, doctora, bienvenida a esta su casa y a este espacio de Paradigmas de la Igualdad. Hola, ¿qué tal, Nidia, querida? Muchas gracias por abrirnos nuevamente este espacio de reflexión y me parece que es muy pertinente para estos momentos y tiempos que vivimos, pero sobre todo pensar en que un espacio radiofónico que abre las puertas, como el que hoy tú tienes, Paradigmas de la Igualdad, en este canal que se llama Regeneración, es muy pertinente y apropiado, decía yo hace un momento, en tiempos de confinamiento. La creatividad de las mujeres y la creatividad que juegan los medios de comunicación es muy importante en estos tiempos de confinamiento, donde los problemas de ayer que vivimos las mujeres se recrudecen en un espacio de lo privado como es la casa, como es la familia. Por eso los paradigmas de la igualdad, yo diría, sí, tenemos que hablar de muchos paradigmas, y los paradigmas que estamos viviendo los seres humanos, pero principalmente las mujeres en estos tiempos de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Felicidades, gracias por la invitación y aquí estoy para que tú nos digas hacia dónde vamos a llevar el paradigma del día de hoy. Y bueno, a la generación actual pues nos ha tocado vivir una agenda pública que estos últimos 2 años ha sido marcado por la palabra paridad. Pero muchas veces no conocemos lo que hay detrás de la construcción de esta agenda pública principalmente. Y a mí me gustaría abordar en específico
sobre cuál fue el momento en el que usted, desde su preparación académica, no sé si fue en la preparatoria o ya en la carrera, se acerca al tema de los feminismos. ¿Por qué llegar a este tiempo? Porque creo que muchas mujeres que fueron parte de esta lucha feminista o las pioneras de esta lucha feminista contemporánea, sobre todo, incidieron mucho en construir desde los espacios académicos, desde las universidades, muchas bases que hoy han impactado en la agenda pública que conocemos. Y sobre todo en las universidades públicas. Usted es investigadora del Sistema Nacional y aparte, bueno, es docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, antes de llegar a esta parte de docente y de profesionista, acercarme a sus tiempos de estudiante. ¿Cómo se acercó al feminismo o a los feminismos? Mira, yo creo que algo que debo recalcar es que mis buenas raíces oaxaqueñas siempre me llevaron al trabajo vinculado muy estrechamente con mi padre. Mi padre fue, porque ya sigue él vivo, pero ahora ya es una persona que ha cumplido 90 años y que jugó un papel muy importante en mi vida, en mi formación, no solo política, sino en la formación como ser humano. A él le debo el compromiso social, a él le debo el trabajo con los sectores más desprotegidos. En su momento, mientras yo estuve estudiando en Oaxaca hasta la secundaria, siempre mi padre nos inculcó el trabajo de la solidaridad y de la defensa de los derechos de las personas que hoy decimos derechos humanos, pero en la década de los 70, en esa Oaxaca convulsionada, con tanto conflicto, pues era otra la realidad. Entonces, parte de este compromiso político desde la defensa de los grupos sociales, se la debo a él. Y con ese compromiso y esa conciencia, pues cuando yo emigro de Oaxaca, tuve que salir porque la coyuntura política ya era difícil. Y llego a la Universidad Autónoma de Puebla, a la entonces Universidad Autónoma de Puebla, pues también me vinculo al trabajo social, al trabajo político, y aquí sigo haciendo muchas actividades, pero acá descubro además una beta muy importante, que son las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Desde las mujeres socialistas, comunistas, trotskistas, de diferentes tendencias de la izquierda en ese entonces, pues empiezo a tener acercamiento a las reivindicaciones de las mujeres. Te estoy hablando 1976, 79 más o menos, que cuando yo concluyo los estudios de preparatoria aquí en la universidad. Y este contacto me permite tener acercamiento con las pioneras del feminismo mexicano dentro de la militancia. Todavía no puedo hablar de un feminismo académico como tal, sino es este feminismo militante. Así conocí a, este, a Marta Lamas, conocí a Marcela Lagarde, por mencionar solo algunas, a Eli Bartra, por mencionar algunas de las tantas compañeras que yo conocí en aquel entonces. Yo tengo muy grabada en mi memoria feminista el año de 1979, cuando en el entonces Congreso, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que hoy es la sede del Congreso de la Ciudad de México, estuvimos afuera reivindicando la maternidad voluntaria y los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, porque así se decía en ese entonces, ¿no? No se mencionaba para nada la palabra aborto, se hablaba de la maternidad elegida y recuerdo muy bien a esa marcha. Ya para ese entonces, tú recordarás, y si no, bueno, lo recuerdo con el público radio escucha,
que en esta universidad fue una universidad de izquierda. Y entonces tenía mucho compromiso con los grupos sociales, con los campesinos, con las causas sociales de aquel entonces. Vivíamos un estado y una sociedad políticamente diferente. Entonces había que conquistar muchas de las reivindicaciones en las calles, en las luchas, en las manifestaciones, y bueno, la lucha de las mujeres, yo diría el 79 marca una nueva fase de la lucha del movimiento de las mujeres que nos antecede ya los 50, los 30, los 40 del siglo XX. Creo que el 79 fue un año clave en la reivindicación de la lucha de las mujeres por los derechos, el derecho a una maternidad voluntaria. Después, aquí en la universidad, coincide con que aquí fue cuna de grandes intelectuales. Digo cuna porque aquí la universidad en Puebla recibió a algunos intelectuales muy importantes sudamericanos, e italianas también, que estudiaban en ese momento a nuestro país, y los otros por cuestiones del exilio político, ¿no? Sudamérica enfrentaba dictaduras militares y eso condujo a que ellos vinieran. Entonces, dentro de estos grupos de mujeres intelectuales también hubo importantes mujeres feministas que, sumado con que en 1979 aquí en Puebla, en la universidad, se funda el Colegio de Antropología Social, y en ese colegio se funda una primera materia a nivel, y es pionero y hay que presumirlo porque siempre se piensa que los grandes aportes son del centro y nunca se mira a las regiones, y en este caso, pues Puebla está tan cercano de la Ciudad de México, y aquí se fundó este Colegio de Antropología Social, fundado por Daniel Cassés, que en paz descanse, otro de mis maestros, y la doctora Marcela Lagarde, que impulsó el taller de antropología de la mujer, después taller de sexualidad, después se transformó en seminario de estudios de género, y converge también, antecede este movimiento sindicalista de los sindicatos universitarios con Clara Ureta Calderón, a quien le debemos también dentro del seno de la academia y del sindicalismo universitario esta convergencia y la organización de los primeros eventos sobre el pensamiento y la lucha de las mujeres. Concretamente estoy hablando del 78 al 81, que es el año, son los años que yo empecé a tener contacto ya desde el feminismo militante, activista, al feminismo académico a través del taller de antropología de la mujer que dirigió Marcela Lagarde. Y justo, bueno, veo la antropología, la historia, muy cercanas ya a las disciplinas de las ciencias sociales que acercan ya al feminismo, a los feminismos como líneas de investigación. Usted ya como historiadora, ¿en qué momento empieza ya a incorporar el feminismo, los feminismos en las investigaciones? Bueno, yo tendría que decir que yo estuve fuera del país del 81 al 87, porque estuve estudiando en Moscú. Sí. Y pues allá la realidad era otra, me tocó vivir los últimos años del socialismo y la crisis del sistema. Ya no vi la caída del socialismo porque ya estaba yo acá en México, pero los contrastes, los cambios, las contradicciones que vive el sistema socialista como bloque político, ver las últimas reminiscencias de la lucha de la Guerra Fría, y todo eso pues cambia también la mirada, la trayectoria de lo que es el movimiento socialista como tal, ¿no? Yo regreso a México en 1987 y empiezo a dar clases en la universidad, primero a nivel preparatoria y después en la licenciatura. Y es en la licenciatura justo cuando
se hace una transformación curricular en 1994, nos invitan a participar en la elaboración y capacitación de un grupo de docentes de nuestra universidad para crear la materia de derechos humanos en nuestra universidad. Y es ahí cuando yo regreso en un primer momento con el tema de los derechos humanos de las mujeres. Ya otro momento clave de mi acercamiento con el feminismo ya más formalmente es a partir de 1996, cuando a invitación de la doctora Gloria Tirado Villegas y de la doctora María del Carmen García Aguilar, el Centro de Estudios de Género se había fundado un año antes, en 1995, cuando yo paso a pertenecer al Centro de Estudios de Género, y desde ahí empiezo a trabajar nuevamente, ya con más constancia, el tema de los derechos humanos de las mujeres, y en ese transcurso empiezo a retomar lecturas clásicas que yo había leído en antropología en los primeros semestres de mi formación, y recupero parte de esta genealogía teórica y me acerco a una categoría muy importante del pensamiento feminista, que es la categoría de género, a través de un texto muy importante en la formación de mi disciplina, que traduce y reproduce y publica en ese entonces el Instituto Mora. Es un trabajo pionero que se llama Género e Historia, que recupera pues, los trabajos pioneros de historiadoras como Joan Scott, Michelle Perrot, entre dos de las más destacadas historiadoras de dos corrientes muy importantes del pensamiento feminista en la historia. Michelle Perrot de la escuela francesa y Joan Scott de la escuela anglosajona. Y bueno, aquí es muy importante, en la experiencia de esta formación, de este centro de estudios ya dentro de la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿qué puede usted recordarnos a la generación actual que vivimos este tema, sobre todo más reciente, de los derechos políticos, de que las mujeres ocupen cargos públicos en paridad con los hombres? ¿Qué aporte de ese centro usted ve hoy muy claramente reflejado en la agenda pública de este 2020? Pues yo creo que un aporte importantísimo del movimiento feminista a nivel internacional, nacional y de los movimientos locales, porque hay que decir que muchas de las mujeres que promovieron la creación de programas y centros de estudios de la mujer en un primer momento, y hoy llamados también estudios de género, devienen de la formación a través de diplomados, de especialidades, maestrías, y hoy tenemos 2 doctorados en estudios feministas, uno en México y otro en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el CESMECA, que uno de esos principales aportes es la lucha al interior de la academia por visibilizar la pertinencia de estos estudios, porque no ha sido fácil, ni sigue siendo fácil. En la academia es un espacio de mucha resistencia a las nuevas tendencias y sobre todo cuando se trata de un pensamiento crítico como el pensamiento feminista, que lo primero que hace es cuestionar el androcentrismo, el sexismo y la misoginia que predomina en la epistemología del conocimiento, ¿no? Y pareciera que, bueno, son espacios mucho más democráticos, pero bueno, escucharlo de alguien que vive en la academia, que está en una universidad tan importante del país, me parece muy enriquecedor. Pero yo quiero hacer una breve pausa en esta entrevista con un momento de la vida cotidiana, en conocer a la doctora Elba, en cómo en su vida cotidiana hay algún momento en el que incorpora esto que llamamos igualdad. Algo que nos comparta muy rápido. Yo en mi día a día así procuro incorporar. Bueno, en el día a día, bueno, primero una toma la conciencia y la responsabilidad de planear
decidir y planear a tus hijos. Eso yo creo que es una decisión, ¿no? Primero, decidir si quieres tener pareja o no. 2, decidir si quieres ser madre o no. ¿Cómo y cuándo? ¿Y en qué condiciones? Yo creo que esas son dos cosas muy importantes que cuando tú asumes al feminismo como tu proyecto de vida, ¿sí? Lo haces con una responsabilidad a sabiendas que fuera de tus decisiones hay un mundo adverso que va a cuestionar por qué no eres madre si ya estás casada, que te va a cuestionar que si ya tienes pareja, por qué no tienes hijos, que si tus hijas se llevan, mis hijas se llevan 6 años entre cada una. ¿Sí? Y así a manera de anécdota, yo recuerdo mucho la presión familiar, la presión social, de por qué no tenía yo otra hija, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes hijos primero? ¿No? Porque nosotros tardamos muchos años en decidir tener hijas. Después, muchos años entre una hija y otra hija. Entonces, creo que esos son dos momentos muy importantes de tus decisiones como parte de este pensamiento que lo llevas a no solo pasas de la teoría, de la práctica, sino lo conviertes en parte de tus decisiones. Y creo que eso tiene un costo social muy alto para muchas mujeres, ¿no? Porque no se logra, en la mayoría de las casos, la presión social puede más sobre tus decisiones, que tu feminismo muchas veces va a ser cuestionado al interior de la familia, por tu pareja, por tu familia, y cuando tú cuestionas estas relaciones tradicionales, pues lo primero que vas a hacer es ya no aceptar una relación de subordinación, que muchas veces terminará en divorcio, separación, o termina sola, como muchas otras compañeras así lo han decidido, ¿no? No seguir perpetuando esas relaciones patriarcales, de violencia, de machismo, y entonces lo conviertes también en tu soltería como otra opción de vida. Pues eso es muy interesante, yo creo, para las generaciones actuales y para todo un tema cultural y social que prevalece, ¿no? Yo muchas veces he dicho, aunque se diga que ya está la paridad en una reforma constitucional o se hable mucho de igualdad, lo cierto es que hay muchos retos en distintos espacios, sobre todo también en Oaxaca, en un estado tan plural y tan diverso, que también muchas veces se trata de prejuzgar desde un enfoque, ¿no? Y algo, bueno, en este impacto que yo sí creo y que se comprueba con esta charla, que se ha gestado desde la academia, impulsar centros de estudios de género, si bien es cierto, nos hablaba de aportes importantes, ¿usted considera que hay avances desde esta visión que se planeaba en la academia o, por ejemplo, cuál sería la reflexión desde la academia para esta agenda actual? Yo creo que sí hay avances lentos en la academia, hay avances de orden jurídico, de orden legislativo, y también avances muy importantes en materia de política pública. Yo creo que más de 3 décadas de inversión de recursos públicos, pues deben dar resultado en algo, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, después de 3 décadas de inversión en la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, ¿cómo es posible que tengamos que seguir invirtiendo? Ojo, lo estoy diciendo con mucho cuidado. Sí. Que tengamos que seguir invirtiendo recursos para prevenir y sancionar la violencia. Cuando ya se invirtieron tantas décadas, tantos sexenios, tanto federales como estatales y municipales, y en lugar de disminuir la violencia, esta se ha incrementado. La pregunta que tendríamos que hacernos entonces es, ¿dónde fallaron? ¿O dónde terminaron? ¿O qué simulación hubo en las políticas públicas destinadas a atender un problema tan grave como este? Claro, entonces lo que comprobamos es que en la implementación, a veces hay buenos diagnósticos, pero en la implementación nos quedan algunos retos y también, digamos, tenemos un problema pues de la simulación. Justo en las entrevistas queremos abordar que el paradigma de la igualdad atraviesa muchas cosas. Usted habló
desde cómo los derechos humanos también en su concepción, con todo lo que integra, no nada más los derechos de las mujeres, pues todo suma a la igualdad, todo suma a la igualdad y esto es pues muy importante. Yo me gustaría preguntarle qué nos regala, o mejor que nos regale al público algo que nos pueda inspirar la igualdad. O sea, ¿por qué es tan importante hablar a veces, sí, de los derechos de las mujeres, de la no violencia, de poder disminuir la pobreza, de la inclusión y el respeto a nuestra raíz indígena? Pero vamos a inspirarnos. Algo que en su vida la haya inspirado a la igualdad y que nos pueda compartir, no sé, un libro, una canción incluso, que pueda movernos, porque yo sí creo que el tema de la igualdad es un tema de convicción, como decía. A veces es muy fácil de escribirlo o investigarlo o decir me toca implementarlo, pero llegaremos a la igualdad cuando tengamos plena convicción de que, de que es posible y por qué es importante, ¿no? Hay un poema muy importante de, ahora se me fue el nombre de esta mexicana importantísima. Rosario Castellanos, no sé. Bueno, sí, Rosario Castellanos, sí, pero era un poema que escribió, era un poema que dice, mujer, si te crecen las ideas, pero se me fue el nombre ahorita, perdón, pido disculpas. Vamos a buscarlo, ¿sí? Amparo Ochoa. Ajá. Amparo Ochoa interpretó durante mucho tiempo una canción que se llama Mujer. No sé si la pueda compartir en la liga. Pero si te la pongo en el chat. Incorporaremos a esta emisión. Ahí está, lo estamos escuchando. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando calles te ves mucho. Además, es un poema de Alaide Fopa, otra gran feminista guatemalteca que fundó en nuestro país la primer cátedra que se llamó Minorías en Sociología en la UNAM. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta entrevista, por este espacio y por inspirarnos la igualdad con esta hermosa canción. Bueno, y que esperamos que también sigamos poniendo nuestro granito de arena para hacer conciencia de que la igualdad pueda ser un mundo pues mejor, un mundo más pacífico, en el que todos estemos en mejores condiciones, por ejemplo, para enfrentar retos como la actual pandemia. Un abrazo hasta Puebla y gracias por acompañarnos aquí en Paradigmas de la Igualdad. Gracias a ti y felicidades por este nuevo espacio y cuenta con nosotras, siempre. Gracias, maestra.